docente de los niveles de preescolar, de primaria, de secundaria y de educación media superior. O sea, la evaluación del desempeño docente en educación superior tiene pues ya una mayor tradición, se ha hecho durante años, se han hecho estudios sobre la manera de hacer la evaluación, es decir, hay una tradición que podía soportar ciertas acciones, ciertas maneras de atender el problema de la evaluación. En el caso que nos ocupa, pues no hay como muchas evidencias, entonces pues aparece la meta como también bastante inalcanzable. Diría que en evaluación como una actividad técnica ha habido una evolución, es decir, cuando hablo de paradigmas me estoy refiriendo a un conjunto de aspectos teóricos, metodológicos, incluso hasta instrumentales, que son más o menos aceptados en una comunidad científica. Entonces, si nosotros revisamos los paradigmas que tienen que ver con la evaluación, el primero de ellos es, una vez que se funda la escuela, y que la escuela pretende que los alumnos aprendan ciertas cosas, lo natural es decir, bueno, ¿aprendieron o no aprendieron? ¿Qué tanto aprendieron? Entonces ahí sería un enfoque en donde lo que se está haciendo es que se tienen metas y la evaluación va para decir si sí o si no se cumplieron. Pero hay otras maneras de pensar la evaluación. Otro paradigma pone el énfasis en la determinación del mérito, el valor o el significado de las cosas, subrayándose la necesidad de comprender las situaciones o los objetos evaluados. O sea que aquí no se trata solamente de si se cumplió o no, sino por qué no se cumplió, qué condiciones se tuvieron para que esto no ocurriera o para que sí ocurriera de manera óptima. Es decir, la evaluación va más allá de una comparación entre cumplimiento o no cumplimiento y se va enfocando hacia la idea de comprender lo que se está valorando, ¿no? Hay otro conjunto de acciones y de maneras de hacer la evaluación que se pone en la tónica de evaluar para mejorar. Es decir, que la evaluación tiene como principal propósito hacerse de información para tomar decisiones. ¿Pero para qué esas decisiones? Pues para mejorar lo que se está evaluando. Entonces, esto sobre todo a nivel de programas, es decir, de un conjunto de acciones dirigidas a la formación de un cierto nivel educativo, se hace la evaluación, pero para decir, bueno, esta materia ya no, esta materia sí, hay que aumentarle la parte práctica, etcétera. Es decir, hay una intención de modificar a partir de identificar. Hay otra que creo que es uno de los paradigmas pues, más modernos en la evaluación, que tiene que ver no solamente con producir conocimiento respecto a lo evaluado, sino aceptar que la evaluación tiene que hacerse y tiene que informarse a quienes, pues a los actores, a los que participan, y esto quiere decir que la visión que tenga cada uno de estos actores puede ser distinta. Por ejemplo, si yo evalúo el sistema educativo, una audiencia puede ser la sociedad en su conjunto. Entonces yo, evaluador, tengo que tener una traducción de los resultados de la evaluación para la sociedad en su conjunto, porque considero que la sociedad en su conjunto puede contribuir a la mejora de eso que estoy evaluando. Pero también como audiencia puedo tener a los maestros. A los maestros, ¿qué les digo? Nada más salieron tantos reprobados, sacaron 8, sacaron 7. ¿Y eso qué hace el maestro con eso? Si la idea es mejorar, entonces tengo como evaluador la obligación de reconocer una audiencia distinta del público en general y distinta de los directivos. Los directivos tienen que saber los resultados de la evaluación, pero traducidos a los intereses y al actuar que pueden tener en estos diferentes niveles de participación en el sistema. Entonces aquí hay un reconocimiento de que la evaluación puede tener significados distintos para cada una de las audiencias. Entonces creo yo que
en este caso el evaluador tiene una función distinta. No se trata solamente de decir ciérrese o sígase financiando lo que se está evaluando, ¿no? Sino se trata de decir qué significan estos resultados y qué significan para distintas audiencias. Pero esto con la intención de que esos diferentes autores tengan la visión completa y se comuniquen entre sí para que juntos puedan intervenir en lo que es la mejora de lo que está siendo evaluado. Entonces creo yo que este paradigma de evaluación que fue ideado por Robert Stein, se llama evaluación respondiente, creo que nos da posibilidades que serían como mucho más apropiadas desde mi punto de vista para evaluar como un sistema educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintos actores, porque cada actor tiene expectativas distintas, etcétera, ¿no? Si hacemos un repaso muy breve sobre una evaluación, ¿qué implica? Tendríamos que decir que es un proceso, y un proceso no casual sino sistemático, o sea que yo tengo que diseñar lo que voy a evaluar y lo tengo que hacer no como una sola acción, sino como un conjunto de acciones, es decir, como un proceso, pero sobre todo sistemático, o sea, ordenado, riguroso, que recoge informaciones pertinentes, con ellas trata de ver en un primer momento cómo, si hay o no congruencia entre lo que se esperaba y lo que se está obteniendo, reconociendo necesidades y viendo si esa información responde a las necesidades detectadas, y esto con la finalidad de hacer un diagnóstico para tomar decisiones, para retroalimentar la actividad y sobre todo para contribuir a su mejoramiento. Si hablamos de la evaluación del desempeño docente, tendríamos que decir que en el caso de nuestro país tendríamos que tomar en cuenta algunas cosas como muy particulares del sistema educativo mexicano. En algunos momentos, como en algunas pruebas internacionales, Finlandia, por ejemplo, ha tenido resultados excepcionales. Entonces, como que todo el mundo volteó a decir, ¿qué hacen en Finlandia para tener esos resultados? Y entonces, bueno, pues ¿por qué no lo hacemos en México, no? Sería la parte así como que se nos ocurre en el primer momento. Pues sería genial, nada más que no somos Finlandia, o sea. Entonces, viendo un video de cómo se enseña en Finlandia, bueno, un grupo de muy pocos alumnos, 10, 12 alumnos, con dos maestros que tienen maestría, que para entrar a formarse como maestros requieren los puntajes más altos, o sea, como si fuera estudiar medicina o algo así, que tienen un reconocimiento social muy fuerte, que ganan muy bien, y cuando hay problemas que se detectan en uno de los niños, lo que hace es que se le manda con el especialista un tiempo. Entonces, está atrasado en matemáticas, pues vaya para que lo habiliten, y una vez que está habilitado lo regresan al grupo, y pues claro, sacan muy buenas calificaciones, ¿no? Obviamente los salones de forma apropiada, la construcción, amplitud de materiales disponibles, ¿no? Entonces uno dice, pues sí. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, primero tenemos un tamaño, un país muy grande, con una distribución territorial también muy particular. Entonces tenemos todo tipo de climas, todo tipo de dificultades para llegar, o sea, territorios donde a pie o a caballo, con transporte así muy especializado para entrar hasta ahí. Tenemos una presencia multicultural que no es reconocida. O sea, aunque, bueno, tenemos poco tiempo, alrededor de 10 años, que se creó en la Secretaría de Educación Pública una sección interesada en ver la educación indígena. Pero los planes y programas son únicos, o sea que ahí no hay consideración de ninguna otra población distinta, ¿no?, a la urbana. Tenemos un texto único, entonces un texto que se ha hecho también tratando de poder responder a las necesidades reales de los niños.
es magnífico, ¿no? Uno de ellos, siempre lo recordaré, comienza con una lección donde le dicen a uno cómo tomar el metro. No digo, está bien si uno vive en la Ciudad de México, ¿no? Pero si uno vive en la Sierra Norte, no, quizás no sea lo más adecuado, ¿no? Entonces hay una presencia multicultural no reconocida y durante mucho tiempo. Esto quiere decir que hay niños que empiezan a leer y escribir en una lengua distinta a la suya y por lo tanto pues requieren de métodos y de maneras de aprender distintas a los de los demás niños, ¿no? Hay distintas modalidades. Por ejemplo, más del 40% de las escuelas son multigrado. Esto quiere decir que tenemos un maestro que enseña a niños de distintos grados, incluso en algunas escuelas también es director. O sea, pues así somos, es lo que somos, pero no se considera. Entonces hay un modelo que se propone que borra todas estas diferencias. Entonces yo sí creo que mientras no distingamos, no reconozcamos y no seamos congruentes con ese reconocimiento, va a ser muy difícil intentar hacer la evaluación de la docencia que lleve a una mejora de la forma de enseñar. Y la otra son la diversidad de condiciones. O sea, si en el plan nacional de repente se menciona que sí va a hacer inversiones y la escuela al 100, creo que hay un programa especial, pues nos habla de que se está reconociendo que hay escuelas que no tienen las condiciones mínimas, o sea, luz, o sea, drenaje, bancas, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que reconocer esa situación pues para atenderla en primer lugar, ¿no? Ahora, creo que ya me perdí. No sería la primera vez. A ver, un antes. ¿La que sigue? ¿Es esa la que sigue? Bueno, ahí está. O sea, dadas las condiciones de que primero se establece la evaluación a nivel de ley, se crea el instituto y al mismo tiempo los diputados y senadores definen tiempos para hacer esa evaluación, elaborar los instrumentos y todo lo que sigue y hasta la aplicación. Entonces, yo creo que por esa razón se entiende que se tuvieron que hacer acciones para atender esos mandatos, ahora sí constitucionales, para poder realizar la evaluación. Entonces, como se hizo fue proponer un perfil, identificar dimensiones, parámetros e indicadores que fueron los que orientaron la evaluación. Entonces aquí nada más puso un ejemplo que ustedes no alcanzan a ver, pero que yo leo para los que no, la letra no dé. Aquí, por ejemplo, en el perfil se habla de una dimensión. Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. O sea, ¿se acuerdan que al principio les dije, cuando yo evaluación debo tener en la cabeza una imagen del buen docente o de la aspiración que tengo del profesorado que voy a evaluar? Entonces aquí les están proponiendo, o tomaron, más bien, no proponieron, tomaron estas dimensiones para hacer las evaluaciones. Entonces uno es el conocimiento de los alumnos, el conocimiento de cómo aprenden los alumnos. Casi todos son maestros aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿De verdad saben cómo aprenden todos y cada uno de los alumnos? O sea, no es tan fácil, ¿no? Yo creo, pero bueno, es lo que dice la dimensión 1. La dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Aquí son dos cosas también complicadas. O sea, evaluar, ¿cómo evalúo? Otra vez, si enseño matemáticas, ¿cómo evalúo las matemáticas? Si es geografía, historia o lengua, ¿cómo evalúo? Una tercera dimensión, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Una cuarta, que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos.
un docente que participa en el funcionamiento eficaz